Aleluya, gloria a Dios. Estos son últimos tiempos de salvación. Moradores de todo el planeta Tierra, ordena tu casa. Así escrito está. Segunda de Reyes, capítulo 20, versículo 1. En el libro de Hebreos, capítulo 3, verso 6. Moradores de todo el planeta Tierra, ordena tus caminos. Escrito está. Salmos 50, 23. Proverbios, capítulo 4, verso 26. Son tiempos finales de salvación del siglo XXI. Primero, oh moradores de la tierra, ha llegado el día de salvación para ti. Cito Apocalipsis, capítulo 12, verso 10. El libro de Ezequiel, capítulo 7, versículo 7. El libro de Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 2. Punto 2. Oh moradores de la tierra, conviértete a Cristo y salvo serás, por su misericordia, por su gracia y por fe. El libro de Tito, capítulo 3, versículo 5, versículo 4. El libro de Efesios, capítulo 2, versículo 5, versículo 7 al versículo 8. Libro de Romanos, capítulo 6, versículo 23. Libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 5. Punto 3. Oh morador del planeta Tierra, ha llegado el día de salvación. Por lo tanto, arrepiéntete, conviértete, que Cristo viene pronto. Cito, libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 16. Libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 11. Libro del Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 3. Libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 11. Libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 7, versículos 12 y versículo 20. Cristo viene pronto. 4. Escucha, oh morador de la tierra, la voz del Espíritu Santo, y arrepiéntete, y salvo serás. Libro de Hebreos, capítulo 3, versículo 7. Libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 21. Segunda parte. El fin se acerca, pronto, cada vez más se acerca. El fin se acerca de todas las cosas. Arrepiéntanse, conviértanse a Cristo. Cristo viene pronto. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 7. Libro de Apocalipsis, capítulo 22, versículo 20. 2. Cristo Jesús dijo, vendré otra vez. Libro del Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 3. A. Cristo Jesús sí viene por segunda vez. Libro de Hebreos, capítulo 9, versículo 28. B. Arrepiéntanse y apártense de todas sus maldades, que Cristo viene por segunda vez. Escrito está. Libro de Romanos, capítulo 6, versículo 10. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 17. El libro de Romanos, capítulo 13, versículo 11 al versículo 14. 3. El que es incrédulo al Hijo de Dios y a su eminente retorno, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. El Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 36. El que cree
tiene vida eterna. Libro del Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 24. Capítulo 6, versículo 47. Punto 3. El tiempo es venido. He aquí 8 verdades. Que el tiempo de Dios se acerca cada día más y más. Escrito está en el libro de Isaías capítulo 13, versículo 9. Libro de Jeremías capítulo 25, versículo 32 al versículo 33. Libro de Apocalipsis capítulo 1, versículo 3. Libro del Evangelio de Juan capítulo 5, versículo 29. Libro de Mateo capítulo 25, versículo 46. Libro de Apocalipsis capítulo 22, versículo 7. 2. El fin viene el fin, el tiempo viene, cercano está el día de Jehová. Libro de Ezequiel, capítulo 7, versículos 2 al 3 y versículos 5 al 7. Punto 3. Atención, moradores del planeta Tierra, el fin se acerca de todas las cosas. Escrito está, Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 7. 4. Es decir, el tiempo está muy cerca, cada vez más cerca. Libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 3. Punto 5. Ya es el último tiempo. Estad preparados para el día tercero. Escrito está, Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18 a 19. Libro de Éxodo, capítulo 19, versículo 11. Libro del Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículo 31. Libro de Primera Tesalonicenses, capítulo 4, verso 16 al versículo 17. 6. Porque el tiempo está cerca. Sí, muy cerca. Libro de Apocalipsis, capítulo 22, versículos 10 y versículos 6 y 7. Punto 7. El tiempo es venido, se ha acortado el día. Escrito está en el libro de Ezequiel, capítulo 7, versículo 12 y versículo 10. Primera de Corintios, capítulo 7, versículo 29. Punto 8. El tiempo es corto, cada día se acorta más el tiempo. Arrepiéntete y conviértete, que juicios vienen sobre el planeta Tierra. Primera de Corintios, capítulo 7, verso 29. El libro de los Hechos, capítulo 3, verso 19. Capítulo 2, versículo 21. Invoca el nombre del Señor y serás salvo, tú y tu casa. Escrito está en 2 de Corintios, capítulo 6, versículo 2. El libro de Romanos, capítulo 10, versículo 13. 9. Todo aquel que invoca el nombre de Jesucristo, apártese de iniquidad, de toda maldad. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 19. Amén, aleluya. Ahora veremos la tercera parte de la cronología tocante al Mesías príncipe, Cristo Jesús, Salvador eterno. En este sentido, veremos el primer punto acerca de Jacob, el día en el cual él nació, la fecha del año en el cual él nació. Jacob nació el año 2109 después de la caída del hombre y de 1895 años
antes de Cristo, según está escrito en el libro de Génesis, capítulo 25, versículo 26. Luego, a los 91 años de la vida de Jacob, engendró a su hijo a su hijo José. Esto fue en el año 2200, es decir, a los 91 años se cuenta desde el nacimiento de Jacob, del año 2109 hasta el año 2200. Luego, José fue vendido a la tierra de los egipcios cuando éste tiene 17 años de edad. Escrito está, Génesis capítulo 37, versículo 28 al versículo 36. Es decir, José fue vendido en el año 2217, después de la caída del hombre y de 1787 años antes de Cristo. Luego, José, después de 13 años de haber sido vendido en la tierra de Egipto, llega a ser gobernador o príncipe en Egipto. Esto es, desde el año 2217 hasta el año 2230, después de la caída del hombre, y de 1747 años antes de Cristo. Escrito está en el libro de Génesis, capítulo 41, versículo 38 al 44 y 46. Luego, encontramos 7 años de abundancia, en el cual José viene a ser príncipe en la tierra de Egipto. Esto es, desde el año 2230 hasta el año 2234, después de la caída del hombre, y de 1767 años antes de Cristo. Escrito está en el libro de Génesis, capítulo 42, versículo 6, capítulo 45, versículo 11, capítulo 41 y versículo 46. Y luego, 2 años después de los 7 años de abundancia, es decir, 2 años del tiempo de escasez, llega Jacob a la tierra de Egipto. Esto es, a los 130 años de la vida de Jacob. Es decir, desde el año 2237 hasta el año 2239, después de la caída del hombre, y de 1765 años antes de Cristo. Escrito está en el libro de Génesis, capítulo 45, versículo 6, capítulo 46, versículo 26 al 30, y capítulo 47 y versículo 9. Esta es la primera parte en la cual estamos viendo acerca de la tercera parte de la cronología. Probemos 91 años de la vida de Jacob, 17 años de la vida de José, en el cual fue vendido. 13 años después es príncipe en Egipto, y 7 años de abundancia
más 2 años de escasez, faltando 5 años para que se completen los otros 7 años. Es decir, 91 más 17 más 13 más 7 y más 2 igual 130 años. Está comprobado esta llegada de Jacob a la tierra de Egipto cuando dice la palabra en el capítulo 47, versículo 9 de Génesis, que llegó a los 130 años. Pasamos al segundo punto de nuestra tercera parte de la cronología, es decir, el nacimiento de Moisés y la liberación del pueblo de Israel. El nacimiento de Moisés fue 350 años del pueblo de Israel que estaba esclavizado, es decir, desde el año 2239 hasta el año 2589 después de la caída del hombre, y de 1415 años antes de Cristo. Escrito está el libro de el libro de Éxodo, capítulo 2, versículo 2 y 10, hablan acerca de los padres de Moisés. Ahora, capítulo 6 de Éxodo y el versículo 20, y el libro de Números, capítulo 29 y versículo 59. Ahí encontramos con respecto a Moisés, su nacimiento. Luego encontramos a Moisés de 80 años, que es llamado para ser el libertador del pueblo de Israel. Esto sucedió desde el año 2589 hasta el año 2669 después de la caída del hombre, y de 1335 años antes de Cristo. Escrito está en Éxodo capítulo 7 versículo 7, capítulo 12 versículo 40, versículo 42 al 42. Probamos. 350 años de la esclavitud del pueblo de Israel nació Moisés, más 80 años de su llamado. Sumamos 350 más 80 igual 4.300 años que estuvo el pueblo de Israel esclavo en la tierra de los egipcios. Luego ha sido liberado, y desde entonces, por el espacio de 40 años, condujo el siervo Moisés a Israel en el desierto. Y también veremos la muerte de Moisés en esta misma fecha que vamos a ver ahora. Es decir, del año 2669 hasta el año 2709 después de la caída del hombre. Allí es la muerte del siervo Moisés. Repito, en el año 2709 es la muerte de Moisés. Y de 1295 años antes de Cristo. Escrito está en el libro de Deuteronomio, capítulo 29, versículo 5. Y en el libro de Deuteronomio, capítulo 31, verso 2. Ahora pasamos al tercer punto. El pueblo de Israel fue juzgado por jueces
durante 450 años. Repito, durante 450 años fue gobernado por jueces. Es decir, desde el año 2709 hasta el año 3559, después de la caída del hombre, y de 845 años antes de Cristo. Escrito está en el libro de los Hechos, capítulo 13, versículo 20. Luego, pasamos al cuarto punto de nuestra tercera parte de la cronología del Mesías Príncipe, Cristo Jesús Salvador Eterno. Nos referimos a los reyes. El pueblo de Israel clamó ser gobernado por un rey, y Jehová Dios le concedió a Saúl como rey, y Saúl reinó 40 años, es decir, desde el año 3159, repito, del año 3159 hasta el año 3195, después de la caída del hombre, y de 805 años antes de Cristo. Escrito está en el libro de los Hechos, capítulo 13, versículo 21. Ahora bien, en esta misma perspectiva, vamos a ver la dinastía de reyes, desde David hasta Cristo. Empezaremos con el rey David. Rey número 1, David. David reinó 40 años, es decir, desde el año 3199 hasta el año 3239, después de la caída del hombre, y de 765 años antes de Cristo. Escrito está, segundo libro de Samuel, capítulo 5, versículo 4 al versículo 5. Primera de Reyes, capítulo 2, al versículo 11. Pasamos al segundo rey, rey número 2, Salomón. Estamos viendo la dinastía de los reyes. El rey número 2, Salomón, reinó en Jerusalén 40 años, es decir, en el año 3239 hasta el año 3279, después de la caída del hombre, y de 725 años antes de Cristo. Escrito está, Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 42 al versículo 43. Pasamos al rey número 3. El rey número 3 es Roboam. Reinó en Jerusalén 17 años, es decir, desde el año 3279 hasta el año 3296, después de la caída del hombre, y de 708 años antes de Cristo. Escrito está, Primera de Reyes, capítulo 14, versículo 21 y versículo 31. Gloria a Dios. Pasamos al cuarto rey,
El cuarto rey, Abiam, reinó en Jerusalén 3 años, es decir, desde el año 3296 hasta el año 3299, después de la caída del hombre, y de 705 años antes de Cristo. Escrito está. Primera de Reyes, capítulo 15, verso 1 al 2 y el versículo 8. Gloria a Dios. El cuarto rey, gloria a Jesús, Abiam. Perdón, seguimos en los reyes de la dinastía tocante a quienes han gobernado el pueblo de Jerusalén. El punto 4, o el rey número 4, es Abiam. Abiam reinó en Jerusalén 3 años. 3 años. Desde el año 3296 hasta el año 3293. Escrito está. Esto es después de la caída del hombre, y antes de Cristo es 705 años. Escrito está. Primera de Reyes, capítulo 15, versículo 1 al 2 y versículo 8. Pasamos al rey número 5. El rey número 5 es Asa. Asa reinó en Jerusalén 41 años. 41 años. Es decir, desde el año 3299 hasta el año 3340, después de la caída del hombre, y de 664 años antes de Cristo. Escrito está. Primera de Reyes, capítulo 15, versículo 10 y versículo 24. Pasamos al rey número 6, Josafat. Josafat reinó en Jerusalén 25 años. 25 años, es decir, desde el año 3340 hasta el año 3365, después de la caída del hombre, y de 639 años antes de Cristo. Escrito está. Primera de Reyes, capítulo 15, versículo 24. Segunda de Crónica, capítulo 20, versículo 31. Gloria a Dios. Pasamos al séptimo rey, el rey Joram. El rey Joram reinó 8 años. Reinó 8 años. Es decir, desde el año 3365 hasta el año 3373, después de la caída del hombre, y de 631 años antes de Cristo. Escrito está. Segunda de Crónicas, capítulo 21, 1 al 4 y 5. Y segunda de Reyes, capítulo 8, versículo 18. Gloria a Dios. Pasamos al séptimo rey. Gloria a Jesús. Aleluya.
Gloria a Jesús. El rey número 8, el rey Ocasías, reinó en Jerusalén un año, es decir, desde el año 3373